Hola, hola, hola a todos, a todas, un nuevo programa de Horizontes Nacionales, acá en la red del Facebook y también del Instagram. Hoy día estamos con un dúo de hermanas, de Yorka y Daniela. Un gusto tenerlas, chiquillas. Se agradece que hayan aceptado nuestra invitación para el día de hoy. Muchas Hola. gracias. Que bueno, un gusto tenerlas. Por ahí habíamos pensado también tenerlas un tiempo atrás y diferentes cosas no se había podido, pero ahora ya las tenemos acá. Porque hoy día viernes están lanzando un tema así bien potente. ¿Eh? Vamos a hablar de eso porque tiene como una segunda parte, así que no, se viene potente. Lo vamos a colocar también el videito para que lo puedan también apreciar ustedes, chiquillos y chiquillas, también en sus casas mientras nos acompañan en esta conversación de música. Hagamos historia con Yorka y Daniela Pastén, ¿cierto? Que empiezan por ahí por el año 2012, si no me equivoco, ¿cierto? Ellas son profesoras, son profes de música, ¿cierto? Son compositoras también ahí, hacen todo hacen todo el menú completo, ¿ah? Así Y, es. y también elaboran sus canciones, ¿cierto? Y las interpretan. Y por ahí por el 2013 nace Canciones en Pijama. ¿Qué edad tenían ustedes cuando hicieron esos temas? Ponte tú, entonces jovencitas. Sí, o sea, primero que todo, hola, muchas gracias a toda la gente Sí. que nos está escuchando. Eh, Tremenda vuelta para llegar a nuestro primer disco. Estamos muy Súper. emocionadas también de poder hoy día quizás regresar a ese primer disco desde otro lugar en donde han pasado muchos proyectos, muchos trabajos. Hoy día estamos sacando una canción con Manuel García, como mencionabas tú hace unos minutos, Claro. una reversión de una canción muy especial para nosotras. Entonces, si yo vuelvo en el tiempo hacia el Canciones en Pijamas, que es un disco que sacamos por allá por el 2013, donde la Daniela ni siquiera era parte del proyecto en ese momento, Claro. eh, la verdad es que es un disco que yo creo que tiene una gran importancia y es que es el disco que hace que este proyecto nazca. Creo que es el disco que hace que uno se tire a la piscina. Siento que muchas veces en muchos proyectos en la vida general de las personas necesitamos un impulso, necesitamos que algo nos haga comenzar a hacer algo. Ujú. Y en ese sentido siento que el Canciones en Pijamas es eso, es un salto al vacío, un salto valiente, un salto de voy a dedicarme a la música, voy a hacer un proyecto solista, voy a mostrarle mis canciones a la gente, sin importar mucho lo que haya detrás de eso. Fue un disco que no se trabajó lo suficiente en términos de difusión, más sí mucho en términos de producción, y siento que es un disco que yo recuerdo con tanto cariño, porque siento que es un disco que hice para mí, muy personalmente. Siento que ese es el disco que Yorka Pastenes le hizo a Yorka Pastenes. Como, esto es lo que somos capaces de hacer, esto es lo que queremos hacer, y fue como entrar a un parque de diversiones. Siento que fue como si me hubiesen dado ese minuto, como cuando uno veía Cachureo y te daban un minuto en el supermercado. Siento que eso fue para mí grabar el Canción en Pijama, fue descubrir que podía hacer cosas con el computador, fue despojarme de las expectativas, no tenía ni siquiera conciencia de lo que era ser artista. Hoy en día, con mis 31 años, siento que hubiese enfrentado un primer disco como de una manera totalmente diferente, o sea, hubiese pensado mil veces antes de lanzar ese disco. De hecho, quizá hoy día pienso que ese no era el mejor primer disco de Yorka, pero así fue. Entonces, Así se fue un dio. salto, así se dio, y es un disco que siempre voy a guardar en el corazón. En más de alguna oportunidad recordamos algunas de esas canciones en los shows, pero siento que, tal como lo dice su nombre, son canciones en pijama. Y hoy en día creo que Yorka se viste mejor. Claro, tiene otra impronta, tiene otra vestimenta, han pasado los años también, bueno, la experiencia también, pero no deja de ser también eh, chuta, lo primario, lo natural, lo que está ahí de un par de años que a uno le gusta la música, o de cuando empezó a hacer música, cuando agarró la primera guitarra, ¿cierto? Cuando cosas de familia, con los amigos, con las amigas, eh, de poder dar ese primer impulso, de siempre, como haya sido. Ahora con la experiencia uno dice, no sé, no se cuesta sintetizador, o puede ser remasterizado, o puede ser trabajado con tal o tal ingeniero, pero en esa época, ¿cuántas lucas tenía? ¿A quién conocía? ¿Cómo podía desarrollar yo mi trabajo de esto que era natural? Se hizo con lo que tenía y bien hecho está.
¿ah? Sí, por eso te ¿Cierto? digo. Y de hecho creo que el primer proyecto como más de lo que es Yorka hoy es El Imperio, que es nuestro segundo disco. El segundo, del 2015. 2015, sí, Ajá. pero igual, como tú decías, uno a veces no tiene todas las herramientas, pero aún así existían igual. Para mí el Canciones en Pijama es muy especial igual porque fue un disco donde mi hermana me invita no a participar en el disco, sino porque yo ya iba en el colegio, esto fue a mis 17 años, sino que me invita a participar en el lanzamiento de su disco y me mete ya en el mundo, ya me mete a lo que es hacer un show, a lo que es cantar, a lo que es, no sé, yo antes no tenía ni idea lo que era ir a un ensayo, como por qué voy a ir a ensayar, como que no tenía conciencia de cuáles eran los elementos que tú tenías que hacer para armar un show, para armar un disco, como conocer realmente cómo funciona el mundo de la música. Entonces, es especial, es un disco que es el inicio en pijama, en pañales, como se le puede decir. Claro. Sí. Oye, esa creación, ¿cuánto tiempo duró? ¿Del Canción en Pijama? ¿Cuánto fue una cosa que hiciste un proceso o venían ya canciones de años atrás y pudiste reunir y le diste al final una forma? No, yo creo que el Canción en Pijama es un disco que quizás tenía yo unas 50 canciones, estaba comenzando mis composiciones recién, entonces había muchas canciones malas que quería sacar y que encontraba que eran increíbles, y seleccioné solamente 10 de esas. Qué Y buena. estuviste 3 años, dos Sí, años. fue un proceso muy largo porque yo tenía banda, Ujú. es el primer disco solista y no tenía ninguna claridad de lo que quería hacer, solo quería comenzar mi proyecto sola. Entonces, la verdad es que ha pasado tanto tiempo, han pasado casi 11 años desde que comencé a hacer ese disco, Wow. que me cuesta recordar el proceso de cómo fue elegir las canciones ni componerlas. La verdad es que está un poco lejos hoy de mi cabeza, pero yo creo que fue una selección de las canciones que más me gustaban en ese minuto. Qué buena. Y más encima, esto fue en el Teatro Ladrón de Bicicleta, ¿cierto? Ahí Sí, en Bellavista, ahí fue el lanzamiento. Sí, sí. ahí fue el lanzamiento. Buena pasadita, buena pasadita. El- la decisión esa de que tu hermana también se suba a este carro, a esta función, oficio, trabajo, ¿cierto? En ese tiempo no sé si tú lo hiciste con esa intención o solamente de que estuviera ahí te apañara. Eh, ¿cómo lo viste en ese tiempo? Eh, ¿Ven para acá y súmate a este oficio o fue una cosa a lo mejor temporal? Eh, Ven, disfruta conmigo, ponte tú este ladito, esta pijamada, estas canciones y después si te gusta bien y si no, bien también. ¿Cómo fue eso? No, yo creo que fue bastante más genuino que como un plan estratégico. Y siento que hoy en día, Yorka, lo que ha sido ya después de, yo creo que ya llevamos casi 8 años trabajando juntas desde que comenzamos a tomar esa decisión, nació de manera natural y fluida, como siempre que nos preguntan cómo surgió esta banda o cómo fue el inicio de Yorka, Ajá. yo creo que el inicio fue la necesidad de comenzar a montar un show, de ver que mi hermana era una persona muy talentosa y invitarla probablemente porque no le iba a pagar y era buena, como, ¿sí o no? Yo creo Sí, que sí. y me iba a O decir que sea, sí. y también yo tenía otro mundo, como que igual yo cantaba todo el tiempo, hacía videos en YouTube como cantando y me ¿Ya? acuerdo que empezamos a hacer eso, como que empezamos a cantar juntas en la banda y después teníamos como, yo creo que como entre la dinámica de armar un show, teníamos dos canciones, por ejemplo, que estaban arriba de YouTube en mi canal y que esas dos canciones en el show las cantábamos las dos adelante y después yo volvía de nuevo a los coros y continuábamos el show, sino como siempre pensando en cómo iba a funcionar. Ok. Y yo creo que ahí nos empezamos a dar cuenta porque la gente igual te menciona, hoy me gustó esa parte en que cantaron las dos juntas y yo creo que por la gente también nos empezamos, y claramente por lo que sentíamos nosotras al cantar juntas, como empezar a tomar decisiones, como que fue una vuelta grande, como que partimos como un proyecto solista, después cuando me metí éramos como una especie de banda y ya recién, yo creo que hace, no sé, Yo cuatro, creo tres que, años empezamos a decidir como, ok, esto es un dúo. mm, Entonces es como,
nos Por hemos eso, ido encontrando en el camino. Siento que uno se demora en encontrarse a sí misma. Siento que en el caso de Yorka no hemos tenido mucho reparo en tomar decisiones estratégicas y por el contrario hemos fallado, hemos tomado decisiones más sentimentales y emocionales más que viscerales, quizá, claro, que quizás provocan que este sea un proyecto más a largo plazo, más lento. Siempre nos hemos sentido personas que quizá tomamos el rol un poco más de la tortuguita de esta fábula que compite con la liebre. claro. Entonces siento que más que weón, darle como con una idea más estratégica ha sido algo que hemos descubierto sola. Hoy en día, durante este año, vamos a sacar nuestro cuarto álbum de estudio, nuestro quinto disco, así en términos de número, y la verdad es que siento que hoy en día tenemos mucho más claro lo que es Yorka. En esa época estábamos recién aprendiendo a ser artistas, entonces siento que los problemas o las preguntas que teníamos eran otras. Hoy en día así nos podemos sentar a pensar en qué es lo que queremos mostrarle a la gente y qué es lo que queremos cantar. Hoy en día sí tomo decisiones como de cuáles son las canciones que vamos a escoger para que vayan a este disco de una manera muy distinta como lo he hecho como con los tres discos anteriores. Siento que estamos trabajando con Christian Heine, que es nuestro productor en Wow, este minuto, qué buena. y por lo menos cuando iniciamos el Canciones en Pijama, El Imperio, fueron discos que mirábamos a Christian Heine con mucho deseo, ¿por qué no decirlo? Como que qué ganas también de poder algún día trabajar ahí. Hoy día estamos sacando estas canciones con Jepe, con Lido Pimienta, con Manuel García, y es como que ganas de, claro, tomar un avioncito y viajar al pasado a cuando lanzamos estos discos y decirles, tranquilas, todo está bien, sigan adelante, disfruten el proceso de hacer música con la tranquilidad que lo están haciendo, porque tarde o temprano van a llegar y se van a sentir muy cómodas con quienes son. Y siento que hoy en día somos personas que estamos muy tranquilas con lo que le mostramos a nuestro público musicalmente hablando. Ajá. Sí, de todas maneras, a ver, a veces uno se demora más a dar la vuelta y está bien. Y también así uno va madurando también, independiente de los tropiezos o de repente de algunas decisiones que se puedan tomar erradas o acertadamente. Pero siempre va a ser bueno ir como degustando también, pues, si no, todo no es una cosa que pasa así por hora y agarramos lo primero que pasó y nos gustó lo primero que pasó y le dimos a eso. Yo veo que en el caso de Sí, lo ustedes, que pasa es que lamentablemente en Chile eh, todo es cuesta tanto inmediato. hacer una carrera artística que la verdad es que sería muy lindo que pudiese durar menos de lo que tiene que durar el proceso tortuoso. Sí, es verdad, es verdad. Todo es como inmediato, todo es como tiene que tener resultados, todo tiene que ver con los números y el rating y toda la tontera, pero hay cosas que se van fraguando a paso, ¿cierto? Y como dices tú, o como dicen ustedes, las cosas naturales de repente salen mejor, a veces nos estamos demorando un poco más, sí, es verdad, puede ser, pero eso va a depender de los tiempos de cada uno y todos no tenemos los mismos tiempos. ¿Ah? Ujú. Entre la maduración también personal, musical, ¿cierto? En lo que también la gente o los productores o los managers también o las compañías, entre comillas, puedan creer en tu trabajo y también tengan el apoyo necesario ustedes para poder ejercer su profesión, el hacer las canciones a su gusto y no al gusto de, que también es un cuento que también el músico nacional también por ahí en alguna pasada, chuta, ¿qué hago? ¿Hago lo que yo quiero o lo que ellos quieren? Sí, a pesar de que yo considero que nuestra artesanía musical es increíble, como que creo que a pesar de que uno de repente pueda creer que hay varios artistas que hacen como lo que está de moda, ¿Mm? creo que la música chilena en su 87% tiene autenticidad. Y a pesar de que siempre van a existir personas que quizás replican la fórmula de otras personas, creo que en el caso de nuestro territorio, incluso hablaría de Sudamérica, tenemos autenticidad, como que siento que la mayoría de los proyectos tienen cosas lindas que mostrar, pero lamentablemente no tienen dónde mostrarse, somos un país muy pequeño, Sí, pues. eso quiere decir que nuestra feria artesanal no tiene mucha gente que la vaya a visitar y eso termina siendo una cosa bastante desmotivante que termina provocando que los mejores artistas declinen y renuncien muchas veces Muchas veces, sí. y no quiere decir que los que nos mantengamos aquí trabajando seamos necesariamente los más talentosos o las más bacanes, sino que son las que tenemos más paciencia y perseverancia finalmente. Yo digo perseverancia, perseverancia. Yo creo que esa de repente, no sé, la paciencia, de repente una la renueva con haciendo votos, pero sí, pues,
O sea, es verdad. pero la perseverancia, no, démosle, si pongámosle. Oye, Sí, salió Marcelo. Canción en Pijama el 2013 y ya, pues, pero de repente viene dígame. No, 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 Ah, no, pensé no, que, Estaba perdón. siguiéndote con el cuerpo. Eh, Viene Imperio. Entonces, en Imperio el 2015, ya Daniela se integra de lleno a eso. Se va también de a poquito colocando ahí los Todavía no tan fondos seguro. y aportando algunas cosas, o de repente más consultas de George Casas Daniela, ponte tú qué te parece esto, ¿cómo fue ese Imperio? El Imperio nace con una, o sea, el primer sencillo, el primer single de Imperio es Algo, que es donde Yorka ahí realmente me invita a participar en lo que es la grabación del disco Imperio. Yo en Canciones en Pijama no aparezco, no hay voz mía, nada. Yo solamente fui a cantar los coros en ese lanzamiento y en los shows. Y en Imperio ya yo entro a grabar al estudio. Yo ahí ya están mis voces dentro de ese disco. Empiezo a tener un poco más el lado de composición con las armonías. No de letra, no de melodía, sino que totalmente de armonía. Pero aún así, como que todavía está medio ambiguo o definido como una banda o como un proyecto solista, sino que yo me meto nomás. Como que mi hermana me dice, ven, graba conmigo y lanzamos esta canción donde es como Yorka fit Daniela Pastenes. Es como una cosa Ah, así. ok, ok. Ok. Y después ya estoy de lleno grabando ahí. De hecho, mi primera experiencia como estudio fue Imperio. Y eso, pero aún así muy alejada, porque todavía era chica, ya estaba con mi primer año de la universidad, no entendía mucho las cosas, no entendía mucho lo que era hacer música, como te decía anteriormente. Oye, se repite también ahí Pablo Ramos. ¿Ah? Entre Pablo canciones, Ramos es el productor de los dos primeros discos. claro. Hoy en día yo siento que está más ligado al hip hop y a toda un área un poco más urbana de la Ajá. música. En esa época también fue parte muy importante del proyecto, fue el guitarrista principal. Yo diría que un cofundador también del proyecto, que terminamos, no sé, pues, distanciándonos por motivos personales. eh, un poquito antes de empezar a trabajar en el tercer disco, pero que lo queremos mucho y siempre lo vamos a respetar ¿Sabes qué? y darlo Eh, nuestro espacio. sí, ¿sabes qué? Yo siempre hago esas menciones a los distintos músicos que han pasado por la banda o por el grupo musical. Llámese. ¿Sabes qué? Todos sus momentos aportaron algo para que estemos aquí, Ujú. Por supuesto, o sea, yo creo que por eso te ¿cierto? digo, creo que Pablo, probablemente si yo no hubiese conocido a Pablo, yo creo que no existiría. De hecho, Mira, todo el momento en que hemos hablado de Canciones en Pijama y el Imperio, yo tengo así la imagen en mi ¿eh? cabeza de estar grabando con Pablo ¿eh? Y los tres todo el rato. Pablo Claro, está más allá de lo que cualquier persona puede imaginar. Sí. mira. Hasta declaraciones salen acá. Más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Qué buena, qué buena. Pues. Como digo yo, siempre es bueno reconocer también hidalgamente, ¿cierto? Todos los aportes que los muchachos hacen. Hasta el rowing, todo se conjuga, todos ayudan para que salga bien el show. ¿Ah? Y en este caso, para que salgan bien las grabaciones. Ese imperio, digamos, musicalmente, ¿qué diferencias o cuál es la diferencia principal en relación a Canciones en Pijama creen ustedes que eh, hace la impronta de Imperio? ¿Cómo ya toma cuerpo, ya toma forma lo de estar más plantada, ¿cierto? Con una placa. Bueno, yo creo que una de las cosas principales en términos de identidad de Yorka es que comenzamos a armonizar y empieza a entrar el rol de las voces como un instrumento bien importante en nuestro proyecto, quizás como no con la autenticidad que tiene hoy en día, sino que más bien con un rol bastante funcional, como armonizándonos constantemente. eh, la Daniela en esa época yo creo que tampoco quizás tenía como ese rol tan fundamental. De hecho, yo creo que fue tomándolo más con el tiempo, pero hay canciones muy importantes en ese disco. Yo creo que empezaron a aparecer de alguna u otra forma los temas más emblemáticos de lo que hoy en día es el proyecto, como Rinoceronte y África, que son dos canciones que hasta el día de hoy la gente se las sabe y las canta con todo el corazón. África probablemente fue nuestro primer single sin querer.
como que fue la canción que la gente se aprendió más rápido, es una de las canciones más fuertes del show en vivo. Entonces yo creo que el Imperio musicalmente empezó a traer una idea de lo que queríamos hacer, como mezclar este pop que de alguna u otra forma siempre está bailando al límite con el indie, pero que al mismo tiempo no le teme a la cursilería, no le teme a la radio, no le teme al pop clásico, ni a los solos de guitarra, ni a decir palabras de amor. Como que creo que no tenemos mucha vergüenza de ser cursis ni de ser baladistas románticas, como que nos gusta Sin Bandera igual que como nos gusta los Beatles. Entonces, no sé si tanto, pero como que lo disfrutamos o lo podemos llegar a disfrutar de la misma manera. Entonces, nuestras canciones bailan en este disco como mucho con el amor. Creo que es un disco muy romántico en el lado rosado y positivo de la vida. Como que siento que éramos jóvenes, todavía no teníamos penas de amor ni habíamos sufrido. Experiencia. Entonces es un disco como con esperanza, es un disco, de hecho se llama Imperio, entonces es un disco que tiene mucha perso, como Sí, pues es buen nombre, un es disco una que... cosa potente. Sí, porque en ese minuto pensaba que lo único que tenía y mi único reino eran mis canciones, como que sentía que quería lograr lo que fuese que tenía en mi cabeza en ese minuto y lo iba a lograr porque tenía mis canciones, como que ese era mi reino básicamente. Entonces es un disco que además tiene un trabajo visualmente y artístico muy lindo, tiene un mapa donde salen todas estas canciones siendo parte como de un continente. Hay un trono que es un sillón que tenemos hasta el día de hoy en nuestra sala, un sillón rosado que salimos nosotras ahí sacándonos la foto. Entonces yo creo que eso es Imperio. Imperio es el comienzo de lo que queríamos hacer con nuestras canciones y de hecho hasta el día de hoy como que siento que esas mismas canciones evolucionan como si fuesen un Pokémon, como que siento que de alguna manera África termina evolucionando después quizás en una especie de CAE y que hoy en día en este disco nuevo quizás va a ser Casa y no sé, Rinoceronte quizás termina siendo Paseíto y después termina siendo, no sé, cuál podría ser en el disco nuevo, ¿cachai? Yo estoy, Pero sé que como que van evolucionando en sí mismas las canciones y vuelven a aparecer, pero esa es. distintas. Sí, yo creo que van allá. Yo que las he escuchado, que las vemos siguiendo hace un par de años y también he estado con ustedes en algunos shows. Yo creo que las canciones de, porque por ahí dijiste, no sé, eh, como cursi o de una onda a la otra, muy balada. Yo creo que las canciones de Yorka han evolucionado bien, han ido agarrando formas y se han ido cuajando, ¿cierto? De buena manera, han ido fluyendo también de buena manera en el público, en la gente. Incluso la manera de interpretarlas también ha ido teniendo una buena madurez en ustedes. ¿Ah? Eh, yo creo que eso también es una cosa que también podemos decir que no clasifiquemos a Yorga en una pasadita o en un nicho, en un cuento como para allá por la esquina, porque para acá no pueden funcionar. Yo creo que han ido funcionando bien ustedes. Y digo musicalmente, independiente de la puesta en escena, que sabemos que ya a esta altura ya está mucho, no sé, más como consolidada, ¿cierto? Pero musicalmente, la línea musical, las letras y canciones, yo creo que ha evolucionado de buena manera. Sí, y creo que eso tiene bastante relación con nuestra banda. Creo que tenemos una banda fija hace casi 5 años, Ujú. desde que comenzó el Humo principalmente, que fue nuestro tercer disco. Allá vamos. Previo a eso tuvimos un quiebre importante como dentro del círculo de nuestra banda se fueron todos los músicos y tuvimos que rearmar el proyecto y Quedamos nosotras dos. claro, solo quedamos nosotras Claro. dos y cuando eso, bueno, fue como entre medio, primero quedamos nosotras dos con el Mati, después nosotras dos y empezamos a rearmar la banda, que hoy día es Matías Petersen en la batería, Pancho Ugarte en el bajo y Pablo Jara en la guitarra. Y Paulito, creo buena. que tenemos una tremenda banda, como que siento que tenemos la fortuna de tocar con tres músicos increíbles que ayudaron a que eso que la gente escuchó en el Imperio pudiese evolucionar a lo que fue El Humo, que El sin duda humo. alguna fue nuestro disco emblemático hasta el minuto. Y hoy en día lo que vamos a estar lo que hemos lanzado, tanto Mentí, Enloquecer, Viento, como las canciones que se vienen ahora, siento que han sido parte de eso. Y de hecho, las reversiones en vivo de las canciones de nuestros discos antiguos
todo lo que la gente puede ver en el show en vivo tiene que ver con nuestra banda. De todas maneras. Ahí el 2018 llega Humo, lo que están adelantando las chiquillas. Y ahí también empiezan ya, también claro, es como, quien dices tú, es como el disco como emblemático, como es como el primer bastión así puesto con toda la fuerza de Yorka. Ahí empezaron también con, bueno, nominada también a los premios Pulsar también, ¿cierto? Eh, Empiezan a trabajar también con un grande también, con el Chalo González también. Entonces, Sí. ya empieza a agarrar otra consistencia también. ¿Ah? Eh, Matucana 100 también, agotando tickets rápidamente, ¿cierto? Entonces, y vienen también las nominaciones, ya se empieza a notar un cuento, el premio Pulsar también, ¿cierto? Entonces ya se Sí, empieza, ¿cierto? sí, fue, yo No lo creo había que pensado, ahora que lo dices. Wow, sí, Humo sí, es un gran Sí, disco. sí, pues, De hecho, yo creo que Humo viene un poco con esa fuerza de, o sea, primero que todo fue un disco producido por nosotras, por nuestra banda. Cada uno puso su granito de arena y como los Power Rangers armamos cada una de las canciones, un Megazord. un Megazord. Y es un disco súper largo también, tiene 16 canciones, pasas por todos los motivos, pero es un disco bastante como triste, pero sanador, pero tiene como, no sé, a mí yo amo Humo, creo que Humo vino a, es un disco ya con más experiencia, nos vino a enseñar muchas cosas también. Entonces, sí, y Bailamos Tanto también estuvo nominada a los premios Pulsar junto a grandes de la música, creo que para nosotras igual haber vivido eso, me acuerdo de estar sentada, como nos habían dicho que estábamos nominadas y fuimos a la ceremonia, pero nunca pensamos que era en esa categoría de mejor canción del año y cuando nos vimos ahí como que de repente empezaron a pasar las categorías y nos quedamos mirando y fue como, ok, esto como que todavía no No, pero sale, fue distinto ¿cuál porque, es? no, porque como estábamos llamadas a la ceremonia en esa época, no invitaban a la gente a la ceremonia si no estabas Sí, nominada. eso fue. ok. Entonces, esto fue el 2019, principio. Entonces, empezamos a escuchar rumores de atrás, de tras bambalinas, de que ¿Ah? estábamos nominadas. Y pasaron las categorías a las que habíamos postulado. Entonces, empezamos a mirarnos como, ¿a dónde estamos? ¿Qué ¿Cachai? ¿Cuál es pasó? nuestra nominación? Claro. Claro. Y llega la última nominación, que era la canción del año, y ahí estábamos. Y fue Con Cami Gallardo, con Mon Laferte, con con Jepe. Jepe, y nosotros Mira, quedamos como, what? wow, qué buena. Como bacán, o sea, más allá de si ganábamos o no, fue como, y bailamos tanto, que fue la primera canción, el primer adelanto de lo que era este disco, que la lanzamos no me acuerdo cuántos meses antes de lanzar nuestro disco. Fue la Como un año y canción un medio, año y dos. medio antes y fue como, de hecho tocamos demasiado esa canción para grabarla en el estudio, fue como, esto es lo nuevo de Yorka, y le pusimos toda la ficha a eso, y fue bacán ver que esa canción estaba ahí junto a esos grandes artistas, y que se le dio el valor también que nosotros le dábamos a esa canción. Pero Sí, sí. sí. Sí, yo creo que Y Bailamos Tanto hay un antes y un después de Y Bailamos Tanto en el proyecto. Es una canción que por lo menos cambió también la forma en la que veníamos componiendo, escribiendo. Es una canción muy redondita en cierto sentido, como que siento que cuando la estaba componiendo recuerdo que terminé la canción y dije, ¿a quién le robé esto? Esta canción yo se la robé a alguien. Y se la mostraba a las personas ¿Ya? y le decía, ¿a cuál te suena? ¿A quién te suena? Dime, porque yo necesito saber a quién se la robé, ¿cachai? Estaba como muy enrollada ¿Ya? pensando que me había robado la canción. Y de repente la gente me decía, Yurka, no me recuerda a ninguna otra canción. Entonces como que me empecé a aliviar y dije, wow, parece que hice una buena canción. Y siento que Bailamos Tanto tiene ese ego del que te estoy hablando ahora, ¿cachai? Es una canción que siempre viene a salvar las situaciones, es ¿Ah? nuestra canción más escuchada, la más rotada en las radios, es la canción que la gente siempre quiere escuchar, es la con la que cerramos el show. Eh, es una medallita que cargamos y la verdad es que esa nominación a los premios Pulsar y todo lo que ha pasado con ella, siento que también hace del Humo un disco más especial. Ahora, tiene otras canciones ese disco como Cae, como Paseíto, como Quédate conmigo, como Este vacío que se quedó, la misma Humo. Claro. Muchas canciones que siento que son,
nuestro equipo titular, como que son arquero, defensa, mediocampo, es como que si tuviésemos que salir a jugar con York un partido, muchas canciones del Humo irían a jugar de Sí. titular. Claro, Entonces siento que es un disco muy importante porque tuvimos que enfrentarnos a la tarea de producir nosotras mismas un disco, de enfrentar nosotras mismas las decisiones artísticas y creativas, estéticas, de todo tipo, y zafamos, y como que siento que nos fue bien. salimos Entonces, jugando bien. sí, y eso nos dio confianza, porque antes de empezar a trabajar en ese disco, todo el mundo nos dejó, de alguna u otra forma, no quiero sonar víctima, Ujú. pero como que se fueron muchas personas de nuestra vida, y laboralmente hablando, y sentimos miedo de que no iba a resultar, como que sentimos miedo de que no teníamos la fuerza suficiente para Se seguir. desarmó todo nomás. Y Claro, por el contrario, la vida nos demostró que al tomar el control de nuestras decisiones, se venía algo hermoso. de Y la todas verdad maneras. es que eso fue el Humo, yo siento. Sí. Fue nuestro despertar, como un ave fénix. Oye, Y es un bueno, disco azul, triste. eh, Empezaron los dolores, como que también es más real. de todas maneras. Bueno, y nada, pues, a lo que nos enfrenta la vida, démosle para adelante, porque sacamos, bueno, entre comillas, dividendos, sin por esperarlo, de, de Humo, y se viene en 2019, ponte tú, Santiago Mil, eh, salen también a Texas, Estados Unidos también, hay un Café de las Artes, ¿cierto? Eh, entonces, chuta, se viene también un cuento súper fuerte de también sacar para afuera, digamos, afuera de las fronteras de nuestro país también, a la banda también. Y tener Sí, estas convocatorias masivas, digamos, con público, para lo que sí, fue creo Fuegos que del 2019. el 2019 fue un año muy prometedor. Ujú. Nos ilusionó bastante, de hecho. Mm. Como que teníamos mucha más hambre. Y vino toda la wea que vino, pues. Oh, Entonces claro, bueno, el 2019 de octubre, ahí empezamos, estamos. sí, empezamos a disfrutar que estaba funcionando. Entonces la verdad es que yo recuerdo todo eso de manera muy linda. Comenzamos a salir, A participar de ferias de industria, de la música, comprender también cómo funciona la industria musical tanto en Chile como en otros países, Claro, darnos cuenta de que, no sé, nos pasó que fuimos a Brasil en el 2019, ¿cierto? Y lanzamos, tuvimos la posibilidad de grabar una canción junto a Francisco El Hombre, que es una banda muy conocida allá en Sao Paulo, e hicimos una reversión de CAE en en portugués, portugués, con una ¿ah? Muy bonita. muy linda, que es por lo menos para mí es una de las versiones favoritas que tengo. Y nos dimos cuenta en Spotify, como ya por números, algoritmos, que esa canción había llegado a, o sea, por ejemplo, los 6 años de carrera que teníamos nosotras, nuestras reproducciones, esa canción lo logró solo, en un como mes, en un mes. En un mes, de Y fue una. como, ok, o solo por sea, sonar en Brasil. solo porque allá ya hay más gente, o sea, en Chile ya somos pocas personas, no hay una industria musical no hay tanta Oye, industria musical realmente. y nuestro amigo que tiene 1 millón de amigos, Roberto Caldo, nunca salió de Brasil. No tiene para qué y ya nunca salió. Y es Sí, un y siento que grandísimo. eso, tal como menciona la Daniela, nos despertó las ganas de dejar de mirar para nuestro pueblo nomás, ¿cachai? Como Claro, que, además que siento que siempre nos ha costado mucho validarnos en Chile, porque en Chile no le gusta que a la gente que a uno le vaya bien, que le vaya ni bien. que le vaya bien al otro, entonces existe como una especie de rivalidad media tonta, y siento que se ha mejorado mucho con el tiempo, y Sí, cada día, Mucho. y sí. cada día somos mucho mejores colegas, pero siento que nos costó un poco que nos validaran, como que no entrábamos en ninguna categoría como hemos estado hablando todo el programa, Claro. entonces el festival de rock, no sé, ya, si se la jugaban nos invitaban, un festival más indie, O, si lo- se o, la lo- jugaban nos o invitaban. los mismos rockeros que estaban ahí en el Festival de Rock, ¿por qué le invitaron? Claro, o si nos invitan a algo más popero o Claro, más Es muy romántico, indie. éramos rebeldes. claro. Entonces, como que siento que nunca nos No se sentimos hace tan. música indie, ¿qué están haciendo aquí con las baladas? Claro, siempre nos sentimos así, nos sentimos como que no pertenecíamos a ninguna categoría, entonces cuando aparecieron los otros países fue bacán, como ir a mostrar lo que hacíamos y ver que también funcionaba con cualquier país que hablara español o que tuviese alguna relación con Español. Latinoamérica. Siento Claro. que
Brasil en ese sentido es un país que nos llama profundamente la atención y con el que estamos coqueteando a full y están resultando cosas muy lindas y no van a dejar de pasar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. ¿Sabes qué? A ver si me preguntan a mí, yo prefiero no encasillarla en nada, sigan así nomás. Al rockero que se la banque, al baladista que se la banque, al indie pop también que se la banque, cada uno con su nicho, buena onda, pero nosotros estamos acá. Esta es la música que estamos entregando y hemos evolucionado para bien. Así que Sí, eso sí, es eso. eso siento que también hemos sido, o sea, y siento que cada día se entiende más que somos algo que todavía no se puede definir. Está bien, Un pues qué poco. bueno, qué bien. Oye, y a ver, a la Violeta Parra, ¿quién cresta la puede definir? Nadie, po. Y por eso mismo creo que generó tanta reflexión a partir de su trabajo. Bueno, Claro, pero yo creo que Violeta definió de alguna manera la música chilena. Dio ciertos apuntes claro, para comenzar a escribir redireccionó, nuestra historia. claro, de Pero me todas maneras, gustaba que le dijeran que hacía folclore. Pero claro, claro, de era todas una maneras. folclorista contemporánea, Sí, visual. yo le hubiese puesto una Fender y un ampli y la pongo a rockear de una, Yo creo que sí, hubiese tocado eso. ¿cierto? No, Sí, y también fue muy incomprendida, como que la música que hacía Violeta era una música futurista, como que creo que hay que entender que Violeta no vivió el éxito que hoy en día representa en nuestro país, porque, insisto, a este país no le gusta levantar a la gente que hace bien las cosas, como que por exacto. el contrario, ojalá que fracasen, Sí, ojalá que sigan en la misma miseria que todos nosotros, que le como vaya que la mano. Celebrando a bajarlo. sí, Sí, entonces hay un documental muy lindo que sacó eh, no sé si se llama Diosas, Divas, no sé, algo así, cantautoras, un documental argentino donde estaban entrevistando a un amigo de Violeta que le transcribió un par de canciones y él contaba que cuando escuchó El Gavilán por primera vez de Violeta, que estamos hablando del Bohemian Rhapsody de Violeta sí, Parra, sí. eh, lo escuchó en una feria artesanal en el Santa Lucía, donde habían 13 personas, 15 personas viendo a Violeta, y que él no sabía quién era, que la descubrió porque como estaba rockeando con la guitarra, tenía todo el pelo en su cara, entonces no logró saber quién era. Y el Gavilán en ese momento fue interpretado para 15 personas. Como que hay que tener esa claridad de que eso era Violeta Parra, una artista que cantaba en una feria artesanal mientras vendía su obra y sus artes, una canción que nadie va a entender quizás hasta 20 años después. Entonces, creo que somos la herencia po, de eso, Sí, indefinible. de todas maneras. Pero hemos ido cambiando también dentro de todas las cosas, hemos podido, como venimos también Sí, no quiero percibiendo, ser pesimista, por supuesto. sí, ha ido cambiando un poco la percepción, la mentalidad, las ganas, de por eso también están las colaboraciones, ¿cierto? Y también por eso también ahora eh, ya no es raro, ponte tú, ver a un rockero también haciendo un cuento con una cumbia o de repente irse al tiempo del rap o del hip hop, ¿cierto? Y ayudar en esas mezclas, ¿cachai? O viceversa. Así que, o los muchachos, ponte tú, no sé, músicos que están en grupos como Santa Feria, que son cumbia y le hacen al jazz. ¿Ah? Mm. O la gente de cómo asesinar a Felipe, ¿cierto? Que están en uno u otro proyecto y colaboran también. Pues Macha, que el Macha pasa por entre la Floripondio, la Chico Trujillo y después termina con el bloque depresivo. Entonces, vamos cambiando y ha ido cambiando, yo creo que para mucho, para mejor, digo. Oye, y Sí, terminamos ahí con el mal del 2020, ¿no? En marzo del 2020, ustedes lanzan el último single del álbum Humo, ¿cierto? El CAI. Eh, claro, de lo que estábamos hablando de Brasil. claro, Les eh, pedimos el humo, yo creo. exacto. Y también ahí está la colaboración junto con Walker, con Benjamín, ¿cierto? Con la chiquita Nati Su Uy, y Hakana. Eso. ajá. ¿Eh? Ahí como bueno, el 2020, drama para todos, ¿cachai? Oye, la cosa, nos cuesta, nos cuesta. 2020 en Sí, marzo para adentro, para la casa y hacer lo que se podía. sí, yo creo que Mal fue un disco que apareció por todo lo que acabas de mencionar. En realidad, La Yorca ya llevaba unas semanas, había venido a vivir con Benja
y con Natizú vivían los Sí, tres me juntos. acuerdo que estuvieron viviendo en una casa y hacían Ajá, No fue unos, unos, planeado, no fue... fue unos par de, planeado. unos par de Ellos videos decidieron, en la No, mañana. cuando yo decidí empezar a pagar el arriendo en la casa de Benjamín, no pensé que le iba a ver todos los días de mi vida tanto tiempo. Claro, y básicamente mi hermana me dice, como ya nos tuvimos que sentar a conversar y nos empezamos a dar cuenta de cómo se venía el panorama del 2020, y me dice como, realmente tienes que venirte para acá, ok, me vine para la casa, nos pusimos a trabajar constantemente, yo creo que ya fueron muchos los sentimientos que se vivieron a diario, que empezamos a componer entre grupos como para sanar, como para poder sobrellevar todas las emociones a las que nos estábamos enfrentando. Y mi hermana empezó a insistir constantemente en componer, ok, estábamos todos depresivos, llegaba a la Yorka, ok, hagamos una canción, hagamos algo, y así fue como surgió Mal, la primera canción, la que lanzamos como el single del disco, y nos gustó mucho y hacíamos live y la empezamos a tocar y a la gente le gustó y de repente empezamos a aprender con la idea, empezamos a hacer más canciones, íbamos a hacer un EP, queríamos subir 4 canciones cuando ya después empezaron a aparecer más, no sé. más. Y Natizú en esa época andaba como moviéndose con distintas casas como entre su papá y acá, y ahí fue cuando la Yorka y Benja le presentan la idea de que nos tenía que producir todas estas canciones que habíamos hecho durante la pandemia. Y todo fue muy rápido, porque en realidad cada uno tenía sus proyectos, nosotras estábamos trabajando en nuestro disco, Natizú estaba trabajando en su disco, Benja estaba trabajando en su disco, Hakana también estaba trabajando en su proyecto solista, entonces era como, ok, saquemos un disco, pero como que tampoco le demos más allá De hecho, de Hakana lo ni que siquiera hay. había lanzado su proyecto. De hecho, Hakana se Como que estrenó con le este, tuvimos que con decir, este, ya, pues, weón, ¿cómo te vas a pon tu llamar, nombre, weón? pon tu Porque nombre. necesitamos hacer ponerte en el disco, pues, weón. Y de hecho estrena su proyecto como Claro. con este disco y en realidad fue algo que lanzamos sin mayor como ambición, fue muy ingenuo, fueron 5 amigos que estaban haciendo este disco para desahogarse de todo lo que estaba pasando desde sentimientos de sentirte solo, desde estar con tus propios fantasmas, desde perder la paciencia por todo como lo que estaba pasando en el mundo, la muerte, el gobierno, era como miles de Sí, cosas. fue Entonces potente, fue un disco liberador. sí, fue potente. Qué bueno que estuvieron ahí como en comunidad, pudiendo hacer cosas, proyectándose también y pudiendo alinear lo que se podía alinear en ese tiempo, porque estaba todo ahí, una casa de Monkey, pero que te la encargo por todos lados. Y qué bueno que se pudieron alinear junto con bueno, con el Benja, pero por lo menos con el que más he conversado. Un súper buen tipo, un toquillo un ser humano muy bonito, ¿cierto? Y muy buen músico. Con la Natitud he conversado un par de veces, nomás no podría opinar mayormente de eso, pero sí también puedo decir por la parte musical que una muy buena música, y también sacó premio de productora ese año, parece, ¿cierto? Sí, de hecho, ese año ella Fue tuvo mucho trabajo de producción y postuló y ganó. la primera, como premio Fue a la directora en primera Chile. mujer productora, Ujú. porque siempre han salido hombres productores, pero me acuerdo de ese premio que ganó la Rizzo, así que bien, Sí, bien, yo bien, siento que lo que pasó con Mal, en resumen, fue sacar nuestro instinto. Nosotros somos músicos y música. No claro, hacemos otra cosa mejor. Si claro. no, de verdad haríamos otra cosa. Como que creo que para tomar la decisión de dedicarte a la música es porque de verdad no creéis que hacía algo mejor, po. De, Entonces, de todas maneras, de todas maneras. si fuésemos así hombres de nerd no sé, como en la prehistoria máxima, Claro, probablemente seríamos de la tribu de los músicos que están cantando para que llueva o para eso, curar Para enfermedades. De curar, alguna u otra claro. manera vibramos con este idioma y con este lenguaje y estábamos tan tristes y tan desesperados que no sabíamos qué otra cosa hacer y hicimos lo que sabíamos hacer nomás. Entonces, Claro. siento que es el disco menos pensado, el menos producido, el más barato y terminó saliendo nominado ese año a los premios Pulsar como también. mejor álbum del año. Sí, así que, Para que tú veas que la estrategia va en callampa. claro, no, si de repente cuando se verifica mucho la cosa, no resulta. Y cuando tiráis algo así, a mí me pasa con las fotos. De repente digo, no, con esta foto les va a gustar. Pasa desapercibida y de repente ya, pongámosle ahí bla, bla, la huevada, que no. Chucha, ya. Bueno, ese es otro tema. Chiquillas, hoy día es viernes.
ustedes están de lanzamiento, porque en su pasada, ¿cierto? Hicieron Viento, eh, donde actuó Jepe, bien digo, Lido Pimienta, ¿cierto? Y el gran Alfredo Castro. Ese Viento, un temita dedicado a su padre, si es que no mal tengo entendido, con una actuación increíble de Alfredo Castro, del gran actor chileno, ¿cierto? Con una, un video hecho en el centro de Santiago mayormente, de una persona ahí aficionada como a los deportes, con una vida simple, ¿cierto? Pero que en la letra va reflejando lo importante que para ustedes fue el señor padre, una cosa así, el que independiente que se haya ido, haya partido de esta vida terrenal, que todos lo tenemos que hacer en alguna parte o alguna vez, eh, queda con la presencia del olor del viento, de los recuerdos, de los aromas, de los lugares, de las cosas que uno va haciendo a diario y que, oh, no sé, eh, eh, Igual. me acordé de mi viejo, perdón. Está bien. Eso, eso. Así fue. Así Tomo yo, quisieron. vamos a tomar la historia. Siento que lo describiste perfecto y por eso mismo no me extraña que te emociones, porque yo también creo que hace que nosotras volvamos a la esencia de esta canción. Esta es una canción que nace como por ahí por el invierno del 2019, de este año prometedor que te contábamos hace un tiempo atrás, Ajá. que partió con la muerte de nuestro padre. Nuestro padre nos dejó un día de Navidad del 2018, después de muchos años de sufrimiento con una enfermedad de mierda llamada diabetes, que lo terminó matando lentamente y que terminó con un final terriblemente feo. Como creo que la mayoría de las personas que están enfermas en este país la sufren y la pasan muy mal porque Así no es. tenemos la salud necesaria para poder terminar nuestra vida de la manera correcta. Entonces nuestro papá la verdad es que terminó sus días muy solo, muy triste y muy enfermo. Y cuando él falleció, comenzamos a enfrentarnos a ciertas situaciones. Cuando se te muere tu papá, yo creo que es una... Ni siquiera me imagino cómo hacer cuando se te muere tu mamá, pero siento que cuando se te van estos dos tótems que tú tenías en tu vida, pasan cosas muy fuertes. Entonces, a nosotros nos sucedió que mi papá era un ciudadano de tomo y lomo. Mi papá era fanático de Santiago. Como que era una cosa impresionante. Él tomaba la micro del tren a las 6 ¿Sí? de la mañana para llegar a las 7:30, 8 al trabajo. Yo entraba a las Yo 9. no sé si tenía llaves de la wea, pero llegaba así a las 8 de la mañana para ir a comprarse el Puntualísimo, sándwich con el claro. caballero que la vendía en la calle, en la esquina, Ujú. para leer el diario que compraba en el kiosco Claro, y para empezar a las 9 ya desayunado, pero desayunando en su oficina, claro. empezar su trabajo para ir a almorzar a la 1 un A la completo al una. dominó y de ahí salía de la pega y se iba a jugar el Toto 3 para llegar a su oficina en Puente, que tenía otra oficina y probablemente después quizás se pasaba un café con pierna, una fuente soda, Claro. yo no sé. Llegaba como a las 10 de la noche a la casa, pues. Entonces, Y salía a las 5, nos y dimos salía a cuenta las después. 5:30, y salía, sí, pues. Entonces, eh, nosotras cuando éramos pequeñas, él nos llevaba al trabajo. Y cuando nos llevaba al trabajo vivimos esa rutina muchas veces. Como que él no, no sé, es como si fuese una especie de tour. Como si ese Ujú. fuese el paseo, ver cómo mi Claro, papá vivía su vida. Sí, po, y nosotros somos de San Bernardo y como que sí, San pues, Bernardo igual como que lo tiene todo y como que una no sale No mucho de sale, ahí. sí, claro. pues. Es como, Entonces tomar el tren, ir al centro, ver el Paseo Ahumada, era todo un panorama, ir a comerte un completo al dominó, ¿cachai? Como Claro. que era algo súper, tomar el metro. sí, era algo súper bacán. Entonces, cuando mi papá murió, coincidió con que yo llevaba un año viviendo en el Paseo Bulnes y empecé a caminar por todas las calles que él me había mostrado toda la vida, pero él estaba muerto. Entonces fue muy duro verme mirando esos lugares y sintiendo que todos esos hombres eran mi papá, que todos esos hombres con esa Claro, camisa cuadrillés y el bolso cruzado eran mi papá, sí, todos esos hueones en la fila del Toto 3, todos los que se estaban comprando el churrasco en, ¿cachai? Como que empecé a ver a mi papá en otras personas y en esa época como que justo en mi casa se ocurría una ventisquera en la esquina y empecé a imaginarme que el viento que aparecía en esos días era él y empecé como a sacarme ese rollo y empezó a salir esta canción que se transformó en otra cosa. O sea, cuando nace Viento es una canción muy melancólica, muy triste, muy funeral.
es una canción que le estáis cantando a una persona que se fue, y cuando Cristian Jaime la toma y hace esta producción junto a Jepe y Lido Pimienta, la transforma en un carnaval que tuvimos la suerte de lanzar en México en Día de Muertos. Uf, nos quedamos pegados, parece. Algo pasó con la transmisión. Vamos a ver si la retomamos o no. Wow. Chiquillas, se nos quedó algo pasó con el internet y vamos a ver si podemos arreglarlo y mejorarlo. Se ¡Ay, paró la... sí! Ahí sí, se nos cayó al final porque ya no estamos, nos quedan pocos minutitos de esto ya, y al final se nos fue el internet. ¡Ah, Está bien. claro! Oye, estábamos cargados de emociones, ¿ah? Contando un poco de la historia de este viento que ahora hicieron una nueva versión pues, con Manuel García, con Chasquita, eh, que están lanzando hoy día. Eh, ¿Cómo llegó eso de Manuel? Cuéntanos, nos quedan los últimos minutitos. ¿Cómo llegaron a hacer esto con Manuel García y reversionar este tema viento? ¿Cómo lo llegan a hacer? Bueno, lo que te contaba la Daniela era un poco eso, como invitamos un poco a cantar a Manuel, pero terminó sucediendo otra cosa. Ajá, sí, como que básicamente tuvimos la oportunidad con el estallido social y un poquito antes poder conectar con Manuel y poder tener como el contacto y poder como generar esta relación y en realidad como que no lo pensamos, solo decidimos como llamar a Manuel y que pareciera su voz en esta versión acústica, que es algo que estuvimos haciendo con nuestros sencillos de este disco que viene. Ajá. Mentí tiene una versión acústica con Nicole, Enloquecer tiene una versión también, tiene un remix en portugués para que la gente lo pueda escuchar y ya Viento viene con esta versión acústica que también viene a cerrar este proceso Ok. y, y invitamos a Manuel, quien, insisto, solo queríamos su voz y cuando llega al estudio llega con la guitarra y dice, miren, traje mi guitarra y fue como, obvio, o sea, como que es un increíble guitarrista, dale con todo, adelante, íbamos a estar 2 horas en el estudio, terminamos 3 horas grabando guitarra, después 1 hora, 2 horas grabando 6 voces, horas adentro. 6 horas adentro del estudio, Nuestros managers fluyendo, estaban muy contentos porque gastamos 3 veces el presupuesto. pero como ¿Quién va a pagar que esto? ¿Quién va a pagar esto? Por favor, apúrense. sí, pero más allá de eso fue muy emocionante conectar, conversar. A Manuel le gustó mucho la canción. Creo que, como decía, como todos que nos emocionamos también con respecto a la muerte, creo que cada uno tiene sus propios vientos, cada uno recuerda sensaciones, olores de distintas personas y te das cuenta que esas personas se van, pero están, no sé, en distintas partes. Entonces creo que pudimos conversar de esas situaciones con Manuel. De hecho, ese mismo día creo que estábamos grabando voces y se murió la vieja también, entonces fue así como, Se murió wow, Lucía, pues, se murió weón. Lucía ese Oh, mismo día ya. y Manuel estaba grabando voces y de repente le dijimos como, Manuel, acaba de pasar esto, y Manuel así como, no puede ser, empezó a cantar y de repente empezó a cantar, córrele, 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 se empezó a ir para otra parte porque Claro, también fue algo muy fuerte, entonces como que fue muy potente. Nosotros estamos muy contentas con esta versión y esperamos también que les guste mucho a todas claro. las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, porque la hicimos con mucho amor, es muy sincera, es tal cual, yo creo, mucho mejor tal vez porque está Manuel ahí dándole energía, pero es la esencia de Viento, es el inicio de Viento, así que esperamos que les guste esta versión. Qué bueno. Sí, Chiquillos, dígame, dígame. no, solo mencionar que durante este disco hemos estado haciendo reversiones y remixes de todas nuestras canciones. Tanto Mentí como Enloquecer y en este caso Viento tienen su reversión o su remix. Ha sido también algo que quisimos hacer nuevo. Qué bueno. Chiquillos, los que estuvieron viendo hoy día, los que van a ver también en la semana, los que van a ver la próxima semana también, vayan al canal de YouTube, vean los videos, eh, pónganle like y también suscríbanse al canal, pues viejitos, no solamente vean el video, o sea, hay que pongan like, suscríbanse al canal también en las plataformas digitales también, bajen sus canciones, vamos, pongan sus look ahí donde hay que pagar, donde está todo el cuento de poder tener la música de Yorka, que todo esto es variada, sí, es variada, tiene hartas ondas, hay mucha canción, los discos que han sacado tienen 14, 15 temas, ¿cierto? Así que hay mucha canción hay muchos temas para poder conocer la música de Yorka, que bienvenido sea, estén inclasificadas, chiquillas, me gusta así, y ojalá que también sigan así. Y si algún día quieren hacer algo puntual, también es bueno, si aquí la diversidad estamos para eso y para poder mostrarla.
Hoy día estuvimos con estas chiquillas que tenían que harto que mostrarse, nos hizo cortito y ya estamos sobre la hora. Un gusto haber tenido Yorka y Daniela, las hermanas Pasteles, en esta increíble banda también. Saludos a los chiquillos también ahí de la banda también, sobre todo a Paula, así que por ahí también hemos conversado un par de veces en algún escenario también. Bueno, Nada, pues, muchas se gracias les a ustedes. agradece. Que les guste, un agrado recorrer la historia. Eso siempre va a ser bueno. Que estén bien, chiquillas, que estén bien. Chao, chao. Abrazo. Nos vemos por ahí Chao. en el Centro Nacional de Pura Música Chilena. Que estén bien. Chao, chao.